Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Giselle Martínez Loaiza. Soy estudiante de cuarto semestre de la licenciatura de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta de Estancia de México. Esta es mi asignación a cargo del docente en línea, perteneciente a la materia Cálculo Dietético del Individuo Sano, bajo la docencia de la licenciada Martínez Trinidad Alejandra. El ser humano tiene la necesidad biológica de ingerir alimentos, puesto que estos son los principales responsables de ofrecerle al organismo la energía y nutrientes que necesitan las células para funcionar y vivir diariamente. Cada actividad que realizamos a lo largo del día necesita de un aporte energético. Como ya se mencionó, esta energía la obtenemos a través de los alimentos, los cuales nos los ofrecen una vez que han sufrido una serie de cambios físicos, químicos, metabólicos y enzimáticos. Los nutrientes encuentran clasificación en torno a la cantidad que el organismo necesita, siendo estos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes necesitan tener una presencia en la ingesta alimentaria mayor que los micronutrientes. Sin embargo, esto no quiere decir que sean más importantes unos que los otros, siendo que ambos son necesarios para un correcto funcionamiento fisiológico. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos macronutrientes también son conocidos como nutrientes energéticos, dados que son los únicos nutrientes que ofrecen al organismo energía. Tienen una aportación calórica por gramo diferente. Los carbohidratos y las proteínas ofrecen 4 calorías por gramo ingerido. Los lípidos ofrecen 9 calorías por gramo ingerido. Debemos saber que cada persona necesita un consumo energético diario, siendo conocido esto como gasto energético total. Es decir, necesitamos una cantidad específica diaria para cumplir con nuestras actividades fisiológicas y físicas, por lo cual para obtener este GET es necesario realizar una suma de un trío de factores, que sería el GET, gasto energético basal, la EAF, que es la actividad física que realizamos en el día, y la ETA, que es el efecto termogénico de los alimentos. La actividad física es un factor sumamente variable en los individuos, dado que no es lo mismo el consumo energético de una persona que se dedica a trabajar 12 horas en una oficina sentados, a una persona que se dedica a trabajar 12 horas siendo albañil. Cuando nos referimos al ETA, al efecto termogénico de los alimentos, estamos hablando de la energía que necesita nuestro organismo una vez que consumimos alimentos para procesar, digerir, asimilar los nutrientes que ingerimos. El resultado de este trío de factores nos da la suma total de calorías que una persona necesita diariamente de energía, es decir, nos dice el total calórico que una persona necesita. En la presente actividad se presentará un menú desarrollado, el cual fue diseñado y calculado para cubrir el requerimiento energético de un paciente con las siguientes características. Teniendo como total calórico de 1800 calorías, donde su distribución es de 55% de hidratos de carbono, 17% de proteínas y 28% de lípidos. El paciente refiere que le gustaría ingerir 2 porciones de leche descremada. Es intolerante a las leguminosas y en la negociación se llegó al acuerdo de que no deja los panes de dulce, por lo cual necesita ingerir una pieza al día, que sería equivalente a 2 porciones de equivalente a cereal con grasa. Tomando en cuenta estas directrices es que se llevó a cabo el cálculo y la planeación del menú que se presentará. En la siguiente diapositiva podemos ver que se nos muestra el cuadro dietosintético, en el cual se refleja los macronutrientes, el porcentaje de ingesta de cada uno, qué calorías corresponden a cada nutriente y el gramaje. En la primera columna podemos observar el trío de macronutrientes. Los hidratos de carbono tienen un 55% de presencia de la ingesta diaria, teniendo como correspondencia unas 990 calorías.
hemos establecido que por cada gramo ingerido ofrecen 4 calorías los hidratos de carbono, por lo cual tenemos un total de 247.5 gramos de hidratos de carbono que se deben de ingerir a lo largo del día. En cuanto a las proteínas, tenemos un porcentaje de 17. 306 calorías corresponden a ese porcentaje, por lo cual, teniendo en cuenta que por cada gramo ingerido de proteínas obtenemos 4 calorías, tenemos un total de 76.5 gramos. En cuanto a los lípidos, se estableció que se debe de ingerir un porcentaje de 28, teniendo como total 504 calorías. A diferencia de los hidratos de carbono y las proteínas, los lípidos ofrecen 9 calorías por gramo ingerido, teniendo como un total de 56 gramos que tenemos que cubrir con los alimentos durante un día. En la siguiente diapositiva podemos ver que se nos muestra una tabla con los grupos alimenticios, así como los equivalentes, es decir, las porciones de cada grupo y la información nutricional que nos ofrece cada porción. Cada grupo de alimentos le ofrece al organismo una cantidad específica, ya sea de proteínas, carbohidratos y lípidos. Este tipo de tablas nos permite conocer con más detalle la cantidad de macro que estamos cubriendo con la ingesta de cierto alimento, cierta porción de grupo alimenticio. Aquí es importante aclarar que en la diapositiva pasada se presentó el total de gramos que necesitamos cubrir con la dieta diaria del paciente que se utiliza en esta presentación de 1800, pero es necesario realizar una conversión de ese total de gramajes a las porciones que el paciente necesita ingerir a lo largo del día. En esta tabla se realizó una serie de cálculos que nos permiten conocer esas porciones. Para yo poder llegar a esas porciones, utilicé el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, es decir, el SMAE. Esta herramienta es súper factible para el estudiante y el nutriólogo para conocer la información nutricional de cada alimento, qué aporta cada alimento, qué macro está cubriendo, toma en cuenta la clasificación de cada alimento. Para el menú que seleccioné para el paciente, decidí ofrecerle 5 porciones de verduras, 4 de frutas, 6 porciones de cereales sin grasa y 2 porciones de cereales con grasa, dado que el paciente exterioriza que él no puede dejar de consumir o no quiere dejar de consumir pan dulce. Entonces, he ahí las 2 porciones de cereal con grasa, así como 5 porciones de alimentos de origen animal de moderado aporte de grasa, 2 porciones de leche descremada, las cuales fueron también una condición del paciente, 3 porciones de grasa sin proteína y 2 porciones de azúcar. Con todas estas porciones cubrimos el total del porcentaje de energía que necesita el individuo, que en este caso sería de 1800. En la siguiente diapositiva podemos ver una tabla que corresponde a la distribución de raciones equivalentes por tiempos de comida. En el menú que le diseñé al paciente, decidí fraccionarlo en 5 tiempos de comida: en desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena. Sabemos que en total de raciones pertenecientes a las verduras tenemos 5. Decidí ofrecer una en el desayuno, una en la colación, una en la comida, una en la colación vespertina y una en la cena. Es importante incrementar la ingesta de verduras en el paciente, por lo cual decidí que es necesario que esté presente en todos los tiempos de comida del menú, del plan alimenticio diario. Se decidió darle 4 porciones de frutas. Están presentes en el desayuno, la colación matutina, en la comida y en la cena. Fueron en total 6 porciones de cereales y tubérculos sin grasa y 2 con grasa. En el desayuno hay una porción de cereales sin grasa, 2 porciones de cereales con grasa.
En cuanto a la colación matutina, no hay porciones de cereal con grasa ni sin grasa. En la comida tenemos cuatro porciones de cereales sin grasas. Colación vespertina tampoco tenemos porciones de este grupo alimenticio. Y en la cena pues tenemos una porción de cereales sin grasa. En cuanto a los alimentos de origen animal de moderado aporte de grasa, en el desayuno, en la comida y en la cena son los únicos tiempos de comida en los que tenemos presencia de este grupo alimenticio. En cuanto a la leche descremada perteneciente a los lácteos, tenemos presencia de una ración en el desayuno y una porción en la cena. En los aceites y grasas tenemos una porción en el desayuno, una en la comida y una en la cena. Tenemos del grupo de los azúcares 2 porciones, 2 raciones, las cuales tenemos una en el desayuno y una en la cena. En la siguiente diapositiva quiero hacer un hincapié muy importante, puesto que ya sea el estudiante de nutrición o el nutriólogo, cuando utiliza el SMAE, tiene a la mano la información nutricional de un alimento en específico. Esta información nos ofrece la cantidad exacta que es la porción que debemos de ingerir. Esta información se nos ofrece ya sea en gramos o en tazas. Cuando nosotros se lo presentamos al individuo y le ofrecemos que la porción de proteína que debe de ingerir equivale a 30 gramos, estamos ofreciendo un bache en el momento en el que ellos siguen el plan nutricional, dado que el mexicano no tiene una báscula en casa, ya sea por situaciones laborales, por tiempo, por cultura, no medimos las porciones y mucho menos las pesamos, por lo cual debe de existir una equivalencia de gramos a tazas, que es más fácil para el paciente adquirir un kit de tazas medidoras, puesto que son más fáciles de conseguir y mucho más económicas, por lo cual estamos ofreciendo al individuo o al paciente una opción más viable para que ellos sigan el plan como lo estamos marcando dentro del menú. Quiero hacer una aclaración en cuanto a los alimentos que seleccioné para cubrir las porciones de los grupos alimenticios. Muchas personas no tenemos o no se tiene el recurso económico para cubrir alimentos que son más costosos que la canasta básica, por lo cual este fue un factor muy importante que seguí para seleccionar los alimentos que cubrían las porciones de cada grupo alimenticio. Una vez aclarado lo anterior, puedo decir que fraccioné la alimentación en 5 tiempos de comida, como ya se dijo. Una vez que se realizó la conversión y los cálculos necesarios, quedó el menú de la siguiente manera. Como desayuno tenemos huevo con salchicha y nopales, un vaso de leche descremada, gelatina con azúcar, una pieza de pan dulce y tortilla. En la colación matutina tenemos mango con pepino. Para la comida tenemos arroz cocido, agua de papaya, tacos de carne deshebrada a la mexicana y nopales. Tenemos de colación vespertina, zanahoria rallada, y como cena tenemos licuado de plátano con una quesadilla de queso blanco con aguacate y espinacas. Para el desarrollo de esta actividad se tomará como ejemplo 2 tiempos de comida, que sería la colación matutina y la comida. Recordando que el menú que se ofrece en la comida sería arroz cocido, agua de papaya, tacos de carne deshebrada a la mexicana y nopales. En la siguiente diapositiva se nos muestra una tabla donde se muestra claramente las raciones equivalentes de cada grupo de alimentos, así como la descripción de esa ración y la cantidad de dicho alimento. Tenemos una ración de verduras, la cual sería una ración de nopal cocido. El SMAE nos proporciona que la cantidad de esa ración equivalente sería una taza.
En las frutas tenemos una taza de papaya. En cuanto a los cereales sin grasa tenemos 4 porciones. En el arroz cocido el SMAE nos muestra que la porción es un cuarto de taza, por lo cual yo di 2 raciones de arroz cocido para que la porción fuera un poco más sustanciosa, quedando como 2 cuartos de taza, 2 piezas de tortilla de maíz, una ración de equivalente de cereal sin grasa es una tortilla, por lo cual yo decidí que fueran 2. Tenemos 2 porciones de alimentos de origen animal, que es carne deshebrada. Cada porción equivale a 30 gramos. Al ser 2 porciones de este grupo alimenticio, quedaría de un total de 60 gramos. No tenemos porciones de leche. En cuanto a las grasas, escogí una porción de grasas sin proteína, que en este caso sería aguacate, y sería un tercio de pieza. Aquí podemos darnos cuenta que se retoma las equivalencias que decíamos sobre los gramos y a tazas, que es más fácil para el paciente medir sus porciones de ración en juego con las tazas. Digo, no hay problema cuando se presenta como tazas totales, pero cuando se nos proporciona en total de las raciones en gramos, es más fácil para el paciente medir sus porciones en torno a tazas. En cuanto a la porción de fruta, que fue una taza de papaya, la molí con 1 litro de agua para dar resultado agua de papaya sin azúcar. Es importante aclarar, dado que en el plan nutricional no hay porciones de azúcar sin grasa en el tiempo de comida. Podemos ver en las imágenes las porciones de comida medidas en tazas, así como las 2 porciones de tortilla y después ya preparados los 2 tacos que se propone en el menú. También tenemos en la siguiente diapositiva la colación matutina, que sería mango con pepino, limón y chile en polvo. Es importante aclarar que hay en el SMAE un apartado que nos proporciona alimentos libres en energía. En cuanto al limón, el jugo de limón y el chile en polvo pertenecen a ese sector, por lo cual no los incluye en cuanto a porciones, pero sí están establecidos como ingredientes dentro del menú. Podemos darnos cuenta que también se nos proporciona otra tabla que está dividida en 5 apartados, en donde se nos presentan los grupos de alimentos, los subgrupos, las raciones equivalentes, la descripción del alimento y la cantidad de dicho alimento. Entonces, debemos recordar que en la distribución de raciones equivalentes por tiempos de comida se nos presentó que en la colación matutina equivale a una ración de verdura, a una ración de fruta, por lo cual seleccioné alimentos que supieran ricos al combinarlos, por lo cual me decidí por pepino con cáscara picada y mango picado. Una taza de mango picado perteneciente al grupo de las frutas y una taza de pepino picado que corresponde a las verduras. Podemos darnos cuenta que aquí se nos presenta la colación matutina. Está medidas las porciones de cada grupo alimenticio, cada ración, una taza a cada grupo, y tenemos una imagen ya que nos presenta la colación matutina, la cual es bastante agradable a la vista, una porción creo que bastante grande que produce saciedad para el paciente. Bueno, resumir los conocimientos que adquirí a lo largo del estudio de esta materia, pues realmente no acabaría un video. Creo que fueron vastos, fueron conocimientos que realmente me hicieron encaminar al campo nutricional, que me hicieron darme cuenta de que la nutrición va más allá de seleccionar qué vamos a comer y en qué momento lo vamos a comer. Realmente debemos de entender que como personas necesitamos ver a los alimentos como la fuente de energía y nutrientes,
que si no llevamos una correcta alimentación podemos sufrir de déficits, los cuales se ven reflejados en una serie de síntomas que afectan nuestra salud, por ende nuestra calidad de vida. Los conocimientos que adquirí pues fueron desde conocer la terminología del cálculo dietético, el GET, el GEP, qué es cada uno de ellos, la utilización de las ecuaciones predictivas, utilizar mejor el SMAE. Si bien lo utilicé en otras asignaturas, creo que esta en específico me ayudó a utilizarlo de mejor manera. El poder fraccionar la alimentación de un paciente de acuerdo a sus necesidades. Realmente pues fueron muchos los conocimientos que adquirí, pero creo que todos ellos fueron con la finalidad de irme formando mejor académicamente y profesionalmente para el momento de ser un nutriólogo, ofrecerle al paciente un servicio que lo ayude a mantener o recuperar su estado nutricio, ayudarlo y orientarlo en cuanto a las decisiones que tiene que tomar al momento de alimentarse para mejorar y tener una buena calidad de vida, que realmente es uno de los objetivos del nutriólogo, orientar al paciente en cuanto a su manera de alimentarse y ofrecerle a su organismo los nutrientes y energía que necesita las células para continuar diariamente las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Para dar conclusión a esta presentación, puedo decir que el camino que me queda para ser un profesional de la nutrición es largo, es complejo, pero realmente es bastante satisfactorio. Creo que la nutrición es un área que se ve influenciada por una serie de factores que van más allá de la selección de alimentos o la manera en la que los preparamos. Si bien el nutriólogo es una parte activa e importante dentro de la consulta, como futuros nutriólogos debemos de darle al paciente la importancia que se merece, siendo que él es el factor más importante, puesto que si ellos o él no están de acuerdo o no se sienten conformes con los planes alimenticios que se le ofrecen, no lo van a seguir y vamos a tener como resultado pues un mal manejo de una patología, un incremento en cuanto a masa grasa, un desarrollo de alguna enfermedad crónica que tuvo pues prevención nutricional. Creo que en el caso de esta presentación se puede observar que si bien debemos de reducir la ingesta de azúcares, se le dio al paciente la opción y la importancia de tomar en cuenta las alternativas o las características que él quería seguir en cuanto a la manera en la que se alimentaba, como por ejemplo incluir la ingesta de pan dulce. Este tipo de alimentos son parte de la cultura mexicana, por lo cual es como un objetivo del nutriólogo reducir su ingesta, pero no quitarla de manera tajante cuando el paciente viene alimentándose de esta manera desde etapas muy tempranas de su vida. De igual manera, creo que debemos de tomar en cuenta las intolerancias del paciente, como en este caso fueron las leguminosas. No se incluyeron en ningún tiempo de comida, sin importar que ofrecen una gran variedad de beneficios nutricionales. Creo que debemos de tomar en cuenta este tipo de especificaciones al momento de diseñar y calcular los menús que conforman al plan alimenticio, pero sin comprometer el requerimiento energético y nutricional del paciente, por lo cual no va a ser un impedimento para tener un aparente buen estado de salud. En la última diapositiva de la presentación podemos vislumbrar las fuentes de consulta que se utilizaron para el desarrollo de esta presentación. Con esto concluyo dando las gracias por tu tiempo y deseándote lo mejor del día.